en cabina a la abogada especialista en Derecho de Familia, Milagros García, porque hay un tema con el que seguro muchos de ustedes se han identificado. De repente han querido viajar con su hijo menor de edad o su hija menor de edad y no o están separados del esposo o de la esposa y han tenido que de repente realizar algún trámite o están en ese proceso de saber cómo puedo hacer para viajar porque mi esposo o mi esposa no me deja viajar con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer en esos casos? Bueno, la abogada Milagros García nos va a apoyar. Ella está aquí en cabina. Bienvenida, abogada. Buenos días, buenas tardes, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, pues el tema es recurrente porque, bueno, ahora nos encontramos en vacaciones escolares y lo que a veces los padres queremos es enviar a nuestros hijos, si tenemos la posibilidad de hacerlo fuera del país, a la casa de un familiar o viajar uno de los padres, si es que no pueden los dos, con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, si hay dificultades, no hay problema cuando ambos están de acuerdo y... Claro, eso. Vamos con partes, vamos por partes, ¿no? Los dos padres tienen una buena relación y no hay ningún problema. Uno de ellos quiere viajar con el hijo o la hija. Ahí no hay nada que hacer. O sí hay que hacer de todas maneras un trámite en la notaría. ¿Cuál es la instancia? A ver, el paso a paso. Bueno, tenemos dos opciones para solicitar la autorización: extrajudicial, que es vía notarial, y la judicial. Cualquiera de las dos es válida para los dos casos, que exista consentimiento de ambos o no exista el consentimiento de uno. Okay. Pero si los dos padres vamos a viajar con nuestros hijos fuera del país, no tenemos que hacer ninguna autorización. Si los dos viajan. Si los dos viajan, Pero si uno viaja y están los dos bien. Sí se requiere. Okay. Entonces tenemos que constituirnos a la notaría, ambos padres, el que va a viajar y el que no va a viajar, con el menor también, adjuntando los documentos que acrediten por partida de nacimiento, que acredite el vínculo paterno-filial entre los padres y el menor. Entonces, pero los dos tienen que suscribir la autorización, ¿no? Okay. Después tenemos que adicionar las copias de nuestro DNI, el pasaje que se ha comprado ya. El pasaje hay que llevarlo. También, de ida y vuelta, porque uno lo compra con bastante anticipación. Digamos Estados Unidos, ¿no? Ya tiene visa el menor, entonces o a ambos padres le pueden otorgar la autorización al familiar que puede viajar con el menor fuera de país, los dos. En el caso que uno de los padres viaje, de igual modo, los dos tienen que otorgar la autorización. Todo esto en una notaría puede hacerse. Una notaría, ¿no? Porque no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, en la notaría lo que va a hacer es otorgar un documento denominado autorización de viaje, con el que cuando uno va al aeropuerto, pasa migraciones, tiene que mostrarlo, y solo así puede salir el menor. Incluso esto funciona para cuando, por ejemplo, los dos padres estamos en el escenario en el que todo está bien, ojo, y de repente la abuela, la tía va a viajar con el menor, con la menor, se hace el mismo trámite, pero se indica que va a viajar con otro familiar. Exacto. Si nosotros igual tenemos que ir ambos padres a la notaría, ir con el menor, señalar con quién. Entonces tendremos que adjuntar también la identidad, el documento de identidad de la persona con la que va a viajar. Claro. Indicar, precisar cuál es el parentesco. Inclusive, puede que no haya ningún parentesco. Ajá, okay. Puede ser con una amistad. Una amistad de confianza. Que va a viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Sería la autorización notarial. Y va a reunir al menor con algún familiar allá. Okay. Entonces, de igual modo, el procedimiento es el mismo. Ok, perfecto. Ahora pongamos en los casos más complicados, ¿no? Los padres están separados, ¿no? Uno de los dos dice, yo quiero viajar, irme un mes con el pequeño, la pequeña, a otro país, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Tiene que pedirle permiso al otro padre, evidentemente? ¿Es notarial? ¿Es judicial? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el proceso? Bueno, cuando no existe consentimiento, bueno, hay varias situaciones. Ajá. Uno, que por ejemplo el padre haya fallecido. Ok. Es un escenario. El otro es en el que exista un padre que no dé su consentimiento. Se denomina disentimiento, no va a otorgar el permiso. Entonces, cuando existe una controversia de esa naturaleza, es que tenemos que necesariamente interponer una demanda, no contenciosa porque no es un proceso largo, no es una litis muy ¿Una demanda larga. ante qué órgano? El Poder Judicial. El Poder Judicial. El Poder Judicial ante el juzgado de familia de la jurisdicción donde vive el menor. Por ejemplo, si el menor vive en Los Olivos, tendrá que acudirse a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el juzgado especializado de familia. En la avenida Izaguirre.
Yo conozco. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Y si depende de la jurisdicción. Depende de la jurisdicción. Exacto. Entonces, Es la demanda contra el padre o la madre que no quiere exacto. dar el Sí, consentimiento. porque si no hay otra forma, un juez es el Tiene que que tiene que decidir. decidir. Ok. Obviamente que también tenemos que presentar documentación pertinente, igual los pasajes, los pasaportes del menor, el pasaporte del padre con el que va a viajar, los pasajes de ambos, una referencia, a dónde se va a llegar de repente, si va a Disneylandia, bueno, la reserva del hospedaje, de ser el caso, ¿no? Entonces, o la documentación que se pueda complementar para acreditar que efectivamente se van a un viaje por un mes, un viaje de vacaciones, y que va a retornar. Claro, y ahí el juez decide si es que da el permiso o no. Claro, entonces, por ejemplo, si va a regresar en un mes, se le matricula al menor, la constancia de matrícula también, que genere certeza en el juez que solamente va de viaje y que viene a estudiar, a continuar con sus estudios. Tenemos más preguntas, abogada Milagros García. Le pido que se quede en cabina unos minutos, vamos a escuchar a los anunciantes, pero abrimos líneas, invitamos al público porque seguramente tienen muchas preguntas. Hay casos y casos, hay casos complicadísimos, hay casos que pueden resolverse y hay casos en los que les podemos ayudar en nuestra secuencia Familia y Justicia, que tiene ese fin: ayudarte. Llámanos al 212-4100, 212-7165, 0810-140 desde regiones de manera gratuita. Haz tu consulta, volvemos en unos minutos en Siempre en Casa. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, una consulta. Mi nombre es Jessica Larcón. Un favor, mira, yo estoy separada con el padre de mis hijos antes que naciera mi segunda hija. Yo le he pedido autorización de viaje para que mis hijas, cuando cumplieron 15 años, fueran con una de mis tías a otro país y no nos dio la autorización de viaje. Entonces, yo tengo ahorita con él una demanda de alimentos que tampoco no la cumple desde que se hizo la sentencia, que realmente, bueno, yo me atrasé y lo hice hace 4 años de atrás la demanda, no cumple y el señor está inubicable. Entonces, no aporta ni por una demanda de juicios, no me da los permisos de viaje. En algún momento cuando le solicitamos me dijo que cómo tenía plata para ir de viaje y tenía que pedirle dinero a él, o sea, ni le pido para mí, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, ni le hemos pedido, la intención fue pedir el permiso para que mis hijos vayan a disfrutar con un familiar que no iba a ser costeado por mí. O sea, no da ni plata ni da autorización, entonces no sé. Ya, si me está escuchando por ahí, se llama Justiniano Taipe Cayo. Vive en la ciudad, sé que vive en la ciudad de Ayacucho. Nombre y apellido para ese padre que ya ha descrito Jessica todo su prontuario. Abogada, ¿qué podemos responderle a Jessica de Los Olivos? Bueno, Jessica. De igual modo, o sea, lo que he entendido es que quieres, ¿cómo puedes hacer? Bueno, igual tienes que ir a un proceso judicial, hacer una demanda de autorización de viaje de menor. Si el padre de tus hijos, como refieres, ha desaparecido, eso no es un impedimento. No es un impedimento porque la dirección que tiene consignada en su ficha de la RENIEC es la que prevalece. Uno, si a pesar de que se notifique en ese lugar, no se le ubica y realmente físicamente no sabes dónde está, se puede solicitar en la demanda que se publique, que declaras bajo juramento, lo establece nuestra normativa, y señalas que no conoces el paradero de la persona, del padre de tus hijos, y por ende quieres que se publique vía edictos. Entonces se efectúan las publicaciones ante el diario oficial El Peruano por 3 veces intercaladas o consecutivas, y luego de ello, si no aparece el señor a contestar la demanda, porque en la publicación va a aparecer el resumen del auto admisorio, la resolución que admite a trámite la demanda y en donde también se señala la fecha para la audiencia. Ahora, no aparece el señor, pese a que se ha publicado, se le va a designar un curador procesal. En tu demanda también tendrás que indicar que se publique y en caso que él no aparezca, que se designe un curador procesal, que es el abogado del ausente, de la persona fallecida. Ahora, encima tiene una demanda que no cumple por alimentos, Sí. ¿no? ¿Eso es un agravante, una cosa así? Claro, o sea, sí, es dificultoso,
porque, bueno, son cosas que marchan en cuerda separada, ¿no? Ok, ¿No? son Cuerdas temas separadas. Son temas Y aparte. además, curiosísimo que un padre que no da la autorización y que de pronto desaparece, ¿no? Como que no, y desaparece. No sabemos nada. Vamos ahí. Esperemos que todo vaya bien con Jessica. Ahora nos llama desde Arequipa Cristina. Cristina, muy buenas tardes. Cuéntanos tu consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía una consulta para la doctora. Yo tengo una hijita de 4 años y su papá ahora reside en Europa. Y yo tengo la tutoría legal de ella, pero quería saber si es que eso es suficiente para yo poder viajar con ella fuera del país o no. Gran pregunta, perfecta. La que hablamos fuera de corte, Sí. fuera de micrófono. Sí. Abogada, cuéntenos. Ok. Jessica, tienes que necesariamente igual hacer una autorización y puedes hacerlo extrajudicialmente también. ¿Cuál es el tema? Que pese a que te vas a reunir con el padre de tu niña, necesitamos aquí en Perú que una persona en su representación, un apoderado, digamos, que pueda, con las facultades previstas, que pueda otorgar en representación del padre de tu hija, otorgar aquí en Perú la autorización. O sea, esa persona tendría que constituirse contigo a la notaría y tu niña acreditar lo referido al viaje, el tiempo que te vas a quedar también por allá, fuera del país. Entonces, así te va a otorgar el notario una autorización de viaje. Pero digamos que nos ponemos en el escenario que en este momento no tienes un poder no existe un poder que haya otorgado tu esposo a alguien. Entonces, ¿qué hacer en este momento? De igual modo, tendrás que presentar una demanda ante el Poder Judicial acreditando los motivos del viaje, las razones que él se encuentra allá, inclusive algún documento que él pueda enviarlo vía escaneado, que acredite su estancia, igual comprar los pasajes, presentar la misma documentación. Es decir, el juzgado decide, el juez decide otorgarle ahí el juzgado decide. Así no vaya a reunirse con el padre, es decir, puede irse a otro lado, digamos, no necesariamente para reunirse, sino para irse a otro lado también. Es el mismo proceso. También, porque si el padre hubiera otorgado un poder consular y ese poder estuviera aquí en Perú y registrado ante la SUNAR, aun cuando inclusive solamente fuera el poder consular con la firma certificada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí está. También es válido, ¿no? Perfecto. Tenemos una llamada más, abogada. Sonia, desde Ventanilla. Sonia, tu consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con la doctora, por favor. No es de viaje, pero soy una abuela que estoy atrapada porque no puedo hacer nada por mi nieto. No sé si la doctora me puede orientar qué es lo que debo hacer. Cuéntanos, por favor. Mi nieto vive con la abuela materna, no con la mamá. No se llevan bien con la mamá y entonces mi nieto, por intermedio de él mismo, de unos amigos, buscó un club donde está practicando deporte. Entonces el entrenador le envía un documento para que autorice la mamá mediante un notario que él va a jugar en ese campeonato. Entonces la mamá no quiere firmar, no tiene tiempo, le pone muchos peros. Entonces no sé qué hacer porque nosotros somos abuelos. El papá está en el extranjero, no está aquí. No sé si me puede orientar cómo puedo hacer en este caso. Habría que preguntarle a la mamá. Habría que preguntarle a la mamá, dice. La mamá del menor, ¿dónde se encuentra? El papá está en el extranjero, el papá. La mamá está acá en el Perú. Con ella me comunico, pero ella me dice, señora, yo no puedo, simplemente no tengo tiempo, no tengo espacio. Además, el niño es un poco tímido, no conversa mucho. Entonces ella me dice, no le voy a sacar con cucharitas lo que él me tiene que decir. Entonces mi niño me comenta que no se llevan bien con la mamá porque les reclama algunas cosas y la mamá dice, no, con todos mis errores yo soy su madre y él no tiene por qué juzgarme. Entonces no sé si es por venganza o es porque realmente es así, no le quiere autorizar. Bien, muchísimas gracias, Sonia, desde Ventanilla, por tu consulta. Si bien no tiene nada que ver con el tema de viajes, pero de repente podemos darle alguna guía, abogada. Claro, me parece que el niño quiere viajar y no le quieren autorizar el viaje o para jugar en un campeonato, ¿no? exactamente. No lo dijo si era fuera del país o dentro del país. Exacto. Bueno, lamentablemente si la mamá, porque lo que refiere es que el niño no se lleva bien con su madre. Exacto. ¿No? Los que pueden solicitar la autorización de viaje cuando al menos uno de los padres está vivo, están los dos
están vivos, los padres tienen que gestionar, cualquiera de ellos, ¿no? Si hay una imposibilidad porque el padre está obviamente fuera de país, no puede otorgar la autorización, tendría que la madre efectuarla judicialmente, como ya lo había mencionado anteriormente, pero no a los abuelitos, salvo que cualquiera de los abuelos podría solicitar siempre y cuando se le haya otorgado la tutoría, que tendría que haber sido por un consejo de familia que se decide de nombrar convencer a la madre, tienen que convencer a la madre de todas maneras. Necesariamente. Porque Bueno, es la que está aquí en el país, ¿no? fuerte situación, lamentablemente. Le agradezco mucho, nos ha acabado el tiempo. Está interesantísimo el tema. Abogada especialista en derecho de familia, Milagros García, gracias por estar aquí con nosotros en Siempre en Casa.